vayan a buscarse un café o un té y luego empezaremos en 2 minutos. Va a haber interpretación simultánea en la parte inferior de su pantalla. En tu teléfono o computadora es como un globo, un mundo, y puedes usarla a unir en español si quieres. There's going to be translation. You're listening to me now in English, but you might want to join the English channel for when speakers are presenting in Spanish. Thank you in advance to our incredible interpreters for tonight. We'll get started in just 2 minutes. Empezamos entonces en 2 minutos. Yeah. Greetings, everyone, from Vancouver, Canada. Hola a todos, a todas desde Vancouver, Canadá. Soy Alison Bodin, soy coordinadora del Movimiento por Justicia Social Venezuela, campaña de solidaridad. Estoy muy emocionada por invitarlos y darles la bienvenida hoy a nuestra acción número 22 consecutiva, mensual, online, para la liberación de Alex Saab y quítenle las manos de encima a Venezuela, organizada por el Peace Committee para Venezuela de Winnipeg, el Movimiento para la Justicia Social y los Just Peace Advocates, junto con otras organizaciones de apoyo a Venezuela y también individuos en Canadá y particularmente también en Quebec. Hoy tenemos no solamente un maravilloso panel de quien aprenderemos y con el quien discutiremos, sino también es un día muy importante para el caso de Alex Saab, el diplomático venezolano que está encarcelado. Tuvo la última audiencia hoy, así que seguramente todos quieren saber qué es lo que pasó y cuáles son las actualizaciones sobre el caso tan importante. Hoy estoy uniéndome a esta reunión desde el territorio no reconocido de los Squamish de la nación Squamish aquí como parte de la isla Turtle en Canadá, y quería invitar también a los demás a reflexionar sobre los territorios indígenas en los cuales están y desde donde se han unido quizás a esta reunión hoy, que por favor también pongan eso en el chat si quieren y manden sus saludos desde allí. También quería decirles que tenemos un programa excelente en el día de hoy. Hoy tenemos a algunos invitados especiales. Un invitado especial, Carlos Ron, quien es viceministro de Relaciones Exteriores para Estados Unidos en lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. También tenemos a Indriana Parada, abogada y autora de un libro muy reciente sobre el caso de Alex Saab. También va a estar Michelle Elner de Code Pink, Mujeres para la Paz en los Estados Unidos. Y también vamos a tener saludos del profesor Luis Acuña, encargado de negocios de la Embajada venezolana en Canadá, quien se une a nuestras reuniones todos los meses desde Venezuela misma. A fines de noviembre, las charlas entre el gobierno democráticamente electo de Venezuela y la oposición venezolana concluyeron en México con un acuerdo parcial. Como respuesta, el gobierno norteamericano siguió dando pasos para permitir que Chevron siga haciendo la extracción limitada de recursos naturales en Venezuela. Muchos de nosotros quizás vimos esto en las noticias y pensamos, ¿y esto qué significa verdaderamente? Desafortunadamente,
significa que el bloqueo y las sanciones contra Venezuela por parte de los Estados Unidos todavía están completamente vigentes. La administración de Biden no dio ningún tipo de alivio al sufrimiento que continúa contra la población venezolana, que sigue enfrentando falta de medicina, falta de alimentos, bienes cotidianos, gracias al intento de los norteamericanos de estrangular la economía venezolana. Y esto es una de las muchas cosas que esperamos poder discutir hoy. Como mencioné antes, el diplomático venezolano Alex Saab está siendo mantenido injustamente encarcelado en una cárcel norteamericana. El 12 de diciembre, hace 8 días más o menos, la audiencia sobre el estatus diplomático de Alex Saab empezó en Miami. Un juez de Distrito Federal va a decidir sobre su estatus diplomático antes de cualquier juicio. Va a ver si el juicio se puede dar, si se puede dar. Y finalmente, hoy tuvo lugar, el 20 de diciembre, una audiencia muy importante, aunque el juez anunció que hoy no se va a hacer ninguna decisión, pero sí dijo que va a tomar una decisión en esta semana, y estoy esperando con ansias escuchar qué nos va a contar Indriana sobre esto. Nuevamente, muchísimas gracias al Peace Committee de Winnipeg, también todos los grupos que están trabajando en lo que es la campaña de solidaridad con Venezuela, y Just Peace Advocates también por reunirse. Como dije antes, tenemos un panel excelente y es fantástico empezar a ver todos los comentarios que empiezan a aparecer en el chat. Si me están escuchando en inglés y ahora quieren unirse al sistema de traducción, pueden hacerlo a través de hacer clic en el globo, en el icono del globo que está en la parte inferior de su pantalla. Y ahora les vamos a poner algunas instrucciones sobre cómo hacer esto, instrucciones muy breves, porque Indriana va a estar hablando en español y tenemos interpretación simultánea al inglés para aquellos que quieran escuchar en inglés. Entonces, nuevamente, estamos muy emocionados por estar hoy aquí. Este es el mes número 22 de acciones mensuales y creo que el panel es excelente. Sin más, entonces, presento a Indriana Parada, quien generosamente nos ha dado su tiempo muchas veces en estos piquetes online, y queremos que nos actualice hoy sobre el caso de Saab. Esto es crítico para entender mejor cómo construir y cómo reforzar un movimiento para la liberación. Indriana es abogada venezolana, experta en derechos humanos, miembro del movimiento de liberación para Alex Saab en Venezuela y autora de un libro muy reciente, El rapto de Alex Saab o el secuestro de Alex Saab, un análisis legal. Indriana, tienes la palabra. Bienvenida. Hola Alison, un saludo fraterno y bueno, primero agradecer nuevamente esta acción mensual que ustedes llevan adelante desde Canadá, Estados Unidos, todos los miembros de las organizaciones de solidaridad con Venezuela, y no solamente con Venezuela, sino con todos los pueblos oprimidos por sanciones ilegales. Desde Venezuela y en nombre del movimiento Free Alex Saab, agradecemos a ti Alison y a todos los compañeros por hacer esta denuncia mensual que nos ayudan a denunciar y a visibilizar estas causas injustas. Como lo decías, Alison, hoy es un día muy importante. Hoy cumple nuestro diplomático 921 días secuestrado, de los cuales 430 permanece en Estados Unidos, en donde se llevaron a cabo desde el día lunes 12 de diciembre unas audiencias probatorias, y las cuales finalizaron hoy con los alegatos conclusivos orales. Es importante hacer un pequeño recuento, Alison, de en qué consistían estas audiencias y cuál es el proceso que se está llevando en estos momentos. Debemos recordar que desde abril del año 2021 se lleva adelante un proceso de inmunidad que se está decidiendo si Estados Unidos decide respetar la protección internacional que le confiere la Convención de Viena al enviado especial Alex Saab como diplomático venezolano. Luego de todo este proceso, el día lunes 12 de diciembre, 2 y 13, se llevaron unas audiencias probatorias en donde la Fiscalía y el equipo de defensa pudieron discutir sobre todos los medios probatorios que habían aportado al proceso. Estamos hablando de medios documentales, numerosos cientos de documentos y de testimonios, en donde podemos decir que se hizo un ejercicio impecable de defensa y quedó demostrado a través de estos medios probatorios que Alex Saab es
enviado especial de Venezuela y que fue debidamente acreditado por la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, ya el día de hoy, se cerraron los alegatos orales y yo quisiera pasar a hacer un análisis pequeño de todo lo que ocurrió el día de hoy, pues hemos visto mucha información en redes sociales y me permito entonces poder decir un poco para iniciar en qué consistió estas audiencias orales, en donde el equipo de defensa hacía un llamado, hacía una pregunta y decía qué es lo que se está discutiendo en este proceso. Y podemos decir que este proceso, lo que se está discutiendo es si Alex Saab es un enviado especial o un diplomático agente del gobierno venezolano y si gozaba de inmunidad diplomática el día 12 de junio del año 2020 cuando fue secuestrado. Estos son los hechos que se están discutiendo y decía entonces el juez, decía entonces el equipo de defensa que para responder a esta pregunta era necesario realizarse 3 preguntas más conforme al derecho internacional. Y estas preguntas son muy importantes para explicar este caso. Decía o preguntaba, primero, ¿fue acreditado Alex Saab por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como enviado especial ante Irán? La otra pregunta es, ¿fue aceptada la acreditación de Alex Saab por el gobierno de Irán, por el Estado, por la República Islámica de Irán? Y la última pregunta que debíamos hacernos para poder determinar si Alex Saab goza de inmunidad diplomática es si el día 12 de junio del año 2020 se encontraba en el desarrollo o en el curso de esta misión diplomática. Pues las 3 preguntas se responden con un rotundo sí, pero no solamente se hizo un ejercicio de argumentación oral, sino que se pasó entonces a analizar los medios probatorios que dan respuesta afirmativa a estas preguntas. Y la defensa permitió extraer de las numerosas documentos probatorios 5 documentos importantísimos que, es importante decirlos, no fueron refutados por la Fiscalía. Estos documentos son, en primer lugar, la acreditación por parte de la República Bolivariana de Venezuela como enviado especial que se le dio a Alex Saab y que fue autenticado como documento público y legítimo por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela conforme a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y conforme a los convenios internacionales para que le den el carácter de documento público. El segundo documento que presentaron fue la aceptación por parte del Estado receptor, que en este caso es la República Islámica de Irán, aceptando entonces a Alex Saab como enviado especial de Venezuela. El otro documento que se presentó es el mandato que le otorgó el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a Alex Saab para acudir entonces a esta misión diplomática el 12 de junio del año 2020. También se presentaron documentos importantes documentos diplomáticos que tenía en posesión Alex Saab en el momento en que fue retenido y por lo tanto nosotros decimos el momento en que fue secuestrado. Todos estos documentos, Alison, no fueron refutados por la Fiscalía y esto quiere decir es que al no tener la manera de refutarlos, quedan como aceptados dentro del proceso. Ya con esto debería ser suficiente para que el juez Escola y el sistema de justicia estadounidense determine que tienen retenido a un diplomático representante de un gobierno soberano. Sin embargo, pudimos observar en las audiencias del 12 y el 13 de diciembre que la argumentación que habían repetido varias veces sobre el desconocimiento al presidente Nicolás Maduro no fue invocada estos 2 días de audiencias probatorias. Solamente se limitaron a hacer una revisión de los procesos internos de Venezuela, lo cual es importante decir, también es ilegal, porque ningún Estado tiene la potestad o la facultad de revisar los procesos internos y las decisiones internas de otro Estado soberano. Sin embargo, el día de hoy vimos con asombro que el propio juez Robert Escola trajo este argumento para ser discutido, haciendo una serie de preguntas en varios casos hipotéticos. Y nos llama la atención cómo pudiéramos estar en presencia de pronto de un adelanto de decisión o un adelanto de criterio cuando el propio juez Robert Escola
decía que qué pasaría si Estados Unidos no reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y también hizo una pregunta sobre si en este caso debería ser el Departamento de Estado de Estados Unidos quien debería entonces reconocer esta cualidad diplomática. Analizando un poco estos argumentos y estas preguntas del juez Escola, podemos decir entonces que en primer lugar estaría demostrando el juez Escola que estamos ante un caso político, porque si ya hace más de un año el Tribunal de Estados Unidos se declaró competente para conocer o para decidir sobre el estatus diplomático de Alex Saab, haber adelantado un proceso durante más de un año para luego decir al final de una audiencia que pudiera ser entonces la última palabra la del Departamento de Estado, que es una oficina o una institución evidentemente política dentro de Estados Unidos, pudiéramos estar entonces en presencia de un caso político, que ya lo hemos dicho y lo hemos denunciado, y evidentemente de un prisionero entonces político. Sin embargo, el juez Robert Escola también presentó otro caso hipotético cuando hacía referencia al presidente Donald Trump, si se llegara a autonombrar presidente de los Estados Unidos, si el mundo debería aceptar a sus diplomáticos. Sin embargo, aquí existen dos diferencias importantísimas, Alison, que hay que explicar. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro ha sido reconocido internacionalmente sus credenciales en numerosas oportunidades por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Quiere decir que ha sido reconocida por la voluntad de los numerosos estados, los numerosos países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Es solo un país de manera unilateral como Estados Unidos quien ha decidido no reconocer de manera convenientemente, políticamente, a un gobierno sin ninguna argumentación legal. Ahora bien, cuando dice el juez Robert Escola que si es potestad del Departamento de Estado decidir si acepta o no un enviado especial o un representante diplomático, pues podemos darle la razón y estaría en lo cierto si Estados Unidos fuera parte de esa relación diplomática bilateral. Sin embargo, lo debe saber el juez y es importante explicar que en este caso el Departamento de Estado no tiene por qué reconocer o desconocer la cualidad diplomática de Alex Saab, solo tiene que respetarla, porque Venezuela no acreditó a Alex Saab ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la misión diplomática no iba dirigida a Estados Unidos. La misión diplomática iba dirigida desde Venezuela a Irán y cuyo estado receptor, Irán, lo estaba esperando. Estos son los requisitos que exige el derecho internacional para hablar de la cualidad diplomática de un funcionario. De manera que los argumentos de la Fiscalía, a los cuales hoy se agarró, fueron el no reconocimiento al presidente o a la presidencia del presidente Nicolás Maduro, pero que además ha sido un presidente electo constitucionalmente y que si nos vamos a las características del reconocimiento a un gobierno, vemos que es el presidente Nicolás Maduro quien ejerce las funciones de jefe de Estado, quien ejerce las funciones del mandato de las Fuerzas Armadas, de la mayoría de las instituciones del país, de quien reconocen y existe legitimidad del reconocimiento de todas las instituciones venezolanas, pero además de las organizaciones multilaterales a nivel internacional. De manera que no hay duda que es el presidente Nicolás Maduro quien es el presidente legítimo de Venezuela, pero que además, Alison, en este proceso se ha demostrado que el propio Estados Unidos ha reconocido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque se hicieron también públicos dentro del proceso una serie de documentos, de correos de trabajo entre la Cancillería venezolana y el Departamento de Estado, con referencia a la discusión y con referencia al cumplimiento de algunos tratados multilaterales, como por ejemplo en materia de niños, niñas y adolescentes. De manera que de manera práctica Estados Unidos ha reconocido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. También lo vemos cuando de manera conveniente existen algunas licencias o algunos permisos para poder trabajar precisamente con parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De manera que
creemos que la Fiscalía, el Departamento de Justicia, se ha quedado sin argumentos lógicos, legales y viables dentro del derecho internacional, y pareciera que se están amarrando a un único argumento que es errado, e ilegal e ilegítimo a la luz del derecho, pero además que pone en grave peligro las relaciones diplomáticas y a sus propios funcionarios, Alison, porque si de manera errada el sistema de justicia esgrimiera como único argumento el no reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, pudiéramos entonces en el principio de reciprocidad, cualquier país del mundo decidir desconocer al gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto tendría legitimidad para perseguir a sus funcionarios diplomáticos. Podríamos poner un solo ejemplo, Alison. El gobierno del presidente Biden ha designado a un supuesto embajador ante Venezuela, pero las normas del derecho internacional, la Convención de Viena, exige que este embajador mantenga residencia o se encuentre viviendo dentro del territorio ante el cual es acreditado. Sabemos que el supuesto embajador ante Venezuela, llamado James Story, no se encuentra dentro del territorio venezolano, sino que se encuentra en otro país, en un país vecino, y que evidentemente no ejerce las funciones como embajador, sin embargo se hace llamar embajador de Estados Unidos ante Venezuela. En este caso, no se están cumpliendo las normas del derecho internacional y en este caso Venezuela no ha aceptado la acreditación de James Story como representante de Estados Unidos ante nuestro país, porque evidentemente no mantenemos relaciones diplomáticas. Distinto a la relación que se estableció entre Venezuela e Irán y que Estados Unidos como tercer país, y lo establece el artículo 40, numeral 1 de la Convención de Viena, en donde dice que los terceros países deben respetar el tránsito de las misiones diplomáticas. Recordemos que Alex Saab se encontraba en tránsito desde Caracas hacia Irán, que es hacia el estado receptor, y por lo tanto se encontraba dirigiéndose a ejercer sus funciones. Esto lo establece de manera expresa y de manera clara la Convención de Viena, obligando entonces, en virtud de este artículo 40, a los terceros estados a respetar esta protección internacional que le ofrece esta convención. De manera que nosotros hemos demostrado en numerosas oportunidades, Alison, que Alex Saab es un funcionario diplomático protegido por los convenios internacionales y que en este caso Estados Unidos estaría pretendiendo incumplir con sus obligaciones internacionales. De igual modo también lo vemos cuando pareciera que va a someter la decisión del caso a la última palabra del Departamento de Estado de manera errada, porque como lo decíamos ya, Estados Unidos no forma parte de esta relación bilateral. Vemos argumentos políticos en un caso claramente político, pero que además en el libro que tú mencionabas hace un rato, que se llama El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico, también desarrolló la teoría que Alex Saab también es un prisionero de guerra, porque debemos recordar que él se encontraba enfrentando estas medidas coercitivas unilaterales, que no es más que una declaración de guerra en contra de nuestro pueblo venezolano, una limitación a las libertades económicas, una limitación a la soberanía de Venezuela de poder ejercer todas sus funciones de manera plena. De manera que Alex Saab no solamente no violó ninguna ley venezolana, sino que no violó ninguna ley internacional y mucho menos la ley de los Estados Unidos. Debemos recordar que Alex Saab fue secuestrado para ser llevado a territorio estadounidense y por lo tanto no fue su intención ir a Estados Unidos y mucho menos ir a invocar una inmunidad diplomática dentro del territorio de Estados Unidos. Nosotros tenemos fe todavía que el juez Robert Scola logre internalizar toda la contundencia de los argumentos de la defensa y pudiera decidir en favor del respeto de sus propias leyes y sus propias jurisprudencias. Hay un caso, Alison, muy importante un caso vinculante dentro de la jurisprudencia de Estados Unidos, que es el caso Abdulaziz. Y en este caso, un príncipe de Arabia Saudí fue declarado
como diplomático enviado especial después de haber sido perseguido por un delito penal dentro de Estados Unidos. Es decir, la cualidad diplomática se la otorgaron posterior al inicio de investigaciones de un caso penal y Estados Unidos reconoció el estatus diplomático de este príncipe. Y casualmente el estatus era enviado especial. De manera que ante el argumento de que si él fuera enviado especial, pero no está protegido con las inmunidades que le ofrecen a un diplomático en calidad de permanente, pues vemos que la propia Corte Suprema de los Estados Unidos le había otorgado esta inmunidad derivada de la Convención de Viena a un caso igual dentro del circuito 11 de los Estados Unidos. De manera que tanto la ley como la razón nos asiste y nosotros esperamos, Alison, que a finales de la próxima semana, como lo anunció el juez, se pudiera estar emitiendo un fallo favorable, pero no favorable a Alex Saab, sino favorable a las relaciones diplomáticas mundial, favorable al respeto a los instrumentos internacionales, favorable al respeto a los derechos humanos y a la propia Carta de las Naciones Unidas. Está en manos del juez Robert Scola y a través de este foro quisiera y me permito enviarle un mensaje a él, a todos los que están involucrados dentro de este caso, dentro de Estados Unidos, y a los propios periodistas que se encuentran haciendo cobertura de este caso, que argumentar el no reconocimiento a un gobierno no le da derecho para interrumpir las relaciones diplomáticas de otros países y para interrumpir los derechos y las obligaciones a nivel internacional de los países. De manera que la única salida que tiene Estados Unidos es respetar el derecho internacional, respetar las leyes de su propio país y concederle la libertad a Alex Saab, luego de 921 días secuestrados. Esperemos que salga muy pronto. Free Alex Saab. Gracias, Alison. Thank you, Adriana. Muchas gracias, Adriana. ¿Podrías mostrar tu libro otra vez? Sé que está disponible en español por ahora, pero posiblemente vamos a tener una versión en inglés pronto. Creo que las personas en el futuro van a poder leerlo online en español. Muchas gracias otra vez por esa explicación excelente. Este punto tan crítico en el que nos encontramos en este momento. Escucho tanta convicción en tu voz de que Alex Saab va a ser liberado porque está del lado de la justicia y de la verdad, pero lamentablemente sabemos que el gobierno de los Estados Unidos y muchos de los comentarios que hizo el juez Scola están apuntando a confiar en el Departamento de Estado de Estados Unidos y esto no es inesperado. Sabemos que es un caso político, que Alex Saab fue secuestrado en Cabo Verde y en contra de la ley, el derecho internacional, y que lo que Estados Unidos ha hecho es ilegal, de acuerdo al derecho internacional y cualquier sentido de justicia y de lo que está correcto. Cuando Alex Saab estaba viajando a Irán para ayudar a aliviar el sufrimiento debido al bloqueo y a las sanciones de Estados Unidos. Vamos a estar esperando esta decisión del juez Scola, pero sabemos que tenemos que hacer aún más para aumentar la conciencia acerca del caso de Scola y hacer que el pueblo estadounidense entienda el efecto que tiene esto si el gobierno de Estados Unidos puede salirse con la suya violando este derecho. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. A continuación, tenemos a Carlos Ron, que es el viceministro de Relaciones Exteriores para Norteamérica en la Embajada de Venezuela y es alguien con quien he estado trabajando por alrededor de 5 años, creo, y lo conocí tal vez hace más de 5 años. También es el presidente del Instituto Simón Bolívar para Paz y Solidaridad entre los Pueblos.
y es una organización que tiene casi 2 años, y muchas personas apoyan, y como diplomático fue el encargado de negocios de Estados Unidos desde el 2017 al 2018, cuando las relaciones se estaban destruyendo entre esos países. Y entre el 2014 y el 2018, y estuvo también encargado de la diplomacia en Brasil. Carlos, tienes la palabra y estamos realmente ansiosos de escuchar tu análisis y tus actualizaciones. Carlos, no te escuchamos, no podemos oírte. ¿No estás muteado? Tal vez es tu sistema de sonido, sistema de audio. Le vamos a dar un momentito a Carlos. Otra vez, muchas gracias por unirse a este piquete virtual. Si no estaban aquí al principio, tenemos un streaming en Facebook. Está en el idioma original en Facebook. Todavía no podemos escucharte, Carlos. Si las personas necesitan escucharlo en inglés o en español, tienen que unirse al Zoom, pero estamos ansiosos de escuchar el resto del programa, incluyendo a Michelle de Code Pink y al profesor Luis Acuña, y muchos saludos de muchas personas de Canadá, Vancouver y Quebec, que se han reunido hoy clamando la libertad de Alex Saab. Carlos, creo que tal vez está buscando un nuevo sistema de audio, de sonido. ¿Pueden escucharme ahora? Sí. Sí, sí. Lo siento. Podemos escucharte. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, denme. That just shows we're live. Estamos en vivo. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden oírme? Michelle, ¿puedes oírlo? Sí, puedo escucharte, Carlos. Tal vez todos pueden escucharte. Tal vez es porque estás en un canal, pero ¿todos pueden escucharte? Ok, adelante. Adelante, Carlos. Puedo escucharte bien ahora. Bien. Tal vez era algo del canal, perdón. Ok, hola a todos. Estamos en vivo aquí. Muchas gracias, Alison, por la invitación una vez más. Estoy tan feliz de estar aquí y quiero, antes que nada, agradecerles a todos por todo el apoyo en las 22 sesiones de piquetes virtuales. Realmente son un esfuerzo increíble que están haciendo en la defensa de Venezuela, y realmente queremos que sepan que esa demostración continua de solidaridad es algo que apreciamos profundamente. Así que quería empezar agradeciéndoles a todos. Y también estoy muy feliz de ver a nuestros camaradas Indriana, Michelle, profesora Acuña. Y estoy también muy feliz de que Indriana tener esta oportunidad de hablar juntos con estos panelistas. Hablo inglés, dado que la mayoría de la audiencia habla inglés, pero brevemente, porque ustedes, Alison, pusiste esta pregunta acerca de cómo son los eventos recientes, cómo van las cosas, y creo que tenemos que mantener
una perspectiva de un marco más grande de las relaciones de Estados Unidos y Venezuela. Esto está relacionado con la historia de las relaciones de Latinoamérica con Estados Unidos. En un año, en diciembre de 2023, vamos a conmemorar el 200 años del aniversario del momento en que en nuestra historia celebramos. Es un momento en que tenemos que estar muy alertas porque Estados Unidos desplegó esta política para los próximos siguientes 200 años, en los que decían que había un derecho especial o una posibilidad especial de acceder a nuestros países, a nuestros territorios. Esto fue algo que estaba en las mentes de los fundadores de los Estados Unidos. Y sabemos que hay mucho trabajo escrito acerca de esto y hay cartas de Thomas Jefferson diciendo que estaba preocupado por la dependencia, por las colonias españolas, porque pensaban que era mejor que estuvieran en las manos de España hasta que Estados Unidos pudiera tomar posesión de estas colonias como propias, es decir, hacerlas parte de Estados Unidos. Entonces, incluso en el siglo XVII ya estaban mirando hacia Latinoamérica como parte de una parte integral de Estados Unidos y que tenían algún tipo de derecho para ejecutar su influencia sobre nuestras regiones. ¿Por qué digo esto ahora y por qué creo que es importante mantenerlo en nuestras mentes? Porque cada vez que lo que veamos de aquí en adelante, o como queramos hacer un enfoque de aquí en adelante de las relaciones entre Venezuela con Estados Unidos, tenemos que recordar que hay una confrontación de 200 años. Hay un modelo de independencia, de soberanía, el modelo bolivariano, es el modelo en que Latinoamérica y que todos los países de Latinoamérica lucharon para esa independencia de las colonias españolas y establecieron sus repúblicas. Y después tenemos el otro modelo que está basado en una doctrina en la que un grupo de personas en Estados Unidos creían que era su derecho usar nuestros recursos ejercer las políticas sobre nuestros pueblos. Mientras que esas dos posiciones no se reconcilien, vamos a continuar con esta tensión. Entonces tenemos que mirar esto objetivamente y asegurarnos de que entendemos que lo que suceda de aquí en adelante, cualquier otra resolución que aparezca, siempre vamos a estar enfrentando esta confrontación de dos modelos. Y en el pasado ha habido momentos en los que Venezuela ha estado más cerca de Estados Unidos porque el gobierno de Venezuela en esos momentos se habían rendido su independencia y su soberanía para cumplir con las políticas de Estados Unidos. Pero cuando Venezuela ha asegurado su postura y ha defendido sus intereses, ha habido confrontación hasta que Estados Unidos cambie sus políticas que sean diferentes de las políticas imperialistas. Esta es una confrontación que va a existir y es la misma que se ha mantenido, que ha mantenido estas políticas de agresión hacia Venezuela desde la Revolución Bolivariana en 1999 y continúa así con algunas distintas sutilezas, tal vez. Un día, por ejemplo, hay un discurso diferente en la Casa Blanca
se ven declaraciones o se escuchan declaraciones de la administración demócrata que es un poco menos agresiva o menos violenta que la administración de Trump, por ejemplo, pero al mismo tiempo la realidad es que todavía estamos en estas medidas unilaterales, las mismas sanciones ilegales, todavía vemos las violaciones al derecho internacional, como Indriana ya mencionó, el caso de Alex, uno de los diplomáticos en contra de cualquier noción de derecho internacional. Y cuando hay un juez, como mencionó Adriana, cuando hay un juez que puede, puede venir a un juicio de esta magnitud y preguntar, ¿por qué nos debería importar si el Departamento de Estado, en lo que piensa el Departamento de Estado, está confesando que realmente no tiene ningún reconocimiento, ningún respeto por el derecho internacional? Si solamente él es el que decide lo que importa. Si ese es el caso, entonces no tengamos derecho internacional, no necesitamos las Naciones Unidas, porque solo les importa lo que ellos dicen o lo que ellos creen que es correcto o lo que ellos determinan si es inmunidad diplomática o democracia. Básicamente ese es el punto. Hay un presidente que ha sido electo, un voto por persona, con ninguna coalición electoral, un presidente que fue elegido masivamente por Venezuela y decidieron, y ellos decidieron que no es una democracia porque no les parece, no está basado en la derecha el derecho de Venezuela, sino que es su interpretación. Entonces, el gobierno de Estados Unidos durante estos 200 años ha decidido que no tiene responsabilidad sobre nadie, solamente son responsables por lo que ellos manifiestan y no tienen responsabilidad por el resto de las leyes de otros países o acerca del derecho internacional o las convenciones internacionales. Yo no puedo imaginar un juez aquí en Venezuela que podría decir o que podría cuestionar el uso de la Convención de Viena y decir, oh, bueno, si no lo reconocemos, nadie se animaría de hacer algo así aquí, porque entendemos que es algo importante para la humanidad. La ley, el derecho internacional y estas reglas se han establecido para que podamos respetarlas y tener una relación con otros países basado en la justicia y en si cada uno puede elegir qué ley seguir, bueno, entonces no necesitamos ninguna ley y y eso lo pueden hacer por la posición económica y militar que tienen. Entonces, yo espero que el sentido común prevalezca en el caso de Alex, pero es claro que tenemos que mantener nuestra atención y tenemos que continuar denunciando y expresando porque no podemos confiar en las cortes de Estados Unidos o las autoridades de Estados Unidos de hacer lo correcto, incluso de hacer lo que es legal. Llegamos a un punto en el que ellos traspasaron eso. Este secuestro que realizaron fue ilegal y la detención en Florida es ilegal. Los derechos humanos que están siendo violados mientras que él está en prisión, a nadie le importa, como a nadie le importaba en Guantánamo u otros lugares como esos. Hace 33 años, hoy, se invadió Panamá por el gobierno de Estados Unidos. Ahora hacen cosas diferentes. Ahora tienen el lawfare y persiguen a las personas con quienes ellos se sienten incómodos, porque ¿qué es lo que realmente les molesta de Alex? Es que estaba tratando de solucionar
un problema, de encontrar una solución para las sanciones ilegales de Estados Unidos, porque si no fuera por las cosas que hizo Alex, no podríamos tener, no habríamos podido tener durante la pandemia combustibles, alimentos, elementos de medicina, medicamentos, porque las sanciones son tan viciosas, y ahora hablan de excepciones y declaraciones del Departamento de Estado que dice que hay excepciones, que están tratando de coordinar con las Naciones Unidas para que excepciones relacionadas con los alimentos y las necesidades básicas o las medicinas o los medicamentos, pero no deberían haber esas exenciones. Esta es otra forma de guerra. Yo estoy de acuerdo con Indriana cuando decía que Alex es un prisionero de guerra, porque es así. Estamos en guerra. Lo que tenemos que entender de la visión de las relaciones entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica es que durante el siglo XX la expresión de esta doctrina Monroe eran golpes militares, invasiones, todo tipo de violencias, pero ahora, debido a la opinión pública de Estados Unidos, debido a cómo ha ido progresando las cosas, ahora la guerra es diferente. Es una guerra más híbrida en la que hay persecuciones políticas, tenemos persecuciones de la prensa, de los medios. ¿Cuántos pueden realmente decir y pueden contar sus historias? Incluso para poder derrumbar algunos de los mitos que se han generado. Siempre les cuento la historia, y seguro ya la han escuchado. Cuando yo estaba en Estados Unidos, el Washington Post escribía cada día algo en contra de nosotros y yo les respondía, pero no podía responderles porque yo representaba al gobierno. Entonces, la propia prensa estaba atacándonos cada día, asegurándose de que la gente en esta guerra tuviera la impresión o la idea de que somos parte de una empresa criminal o de una dictadura, y yo solo podía defenderme una vez cada 6 meses. Escribir algo cada 6 meses es muy difícil decirle a las personas lo que realmente está sucediendo cuando no hay acceso a la prensa, a la mainstream, y ellos cuentan una historia todos los días, todas las semanas. Entonces, esto es parte de la guerra que está sucediendo. La persecución política que hemos visto con todo tipo de, por ejemplo, con los presidentes de Latinoamérica, la persecución contra de Lula, contra la vicepresidenta de Argentina, contra el presidente de Ecuador. Y ahora llega al punto en que están persiguiendo diplomáticos, algo que antes no habíamos escuchado. Entonces, tenemos que estar atentos a este tipo de agresiones que esta doctrina de Monroe está llevando a cabo ahora, porque en un momento se dijo que esa doctrina estaba muerta y que ahora venía una nueva era para Latinoamérica, pero después de eso aparecieron las sanciones unilaterales contra Venezuela. Entonces, hay una administración como la de Trump, en la que la gente decía que la doctrina Monroe en la que hacían todo tipo de agresiones y intentos de invasión. Se han visto todas las sanciones que se ejercen sobre nosotros, el rol. Tenemos que
estar atentos en toda la región, no solo en Venezuela, el rol que juegan algunas ONG tratando de financiar la oposición en contra de los gobiernos electos democráticamente. Y lo que hemos visto en países como Brasil, donde se basan en creencias. Estas son todo tipo de expresiones de las cuales tenemos que estar muy conscientes y tenemos que enfrentar y denunciar. Y es muy importante, creo, que las personas en Norteamérica y también en Canadá, porque Canadá juega un rol muy importante en fortalecer esa agresión de Estados Unidos contra Venezuela. El profesor Luis Acuña nos puede decir muy bien cómo los venezolanos fueron impedidos de votar en las últimas elecciones. No les permitían que votaran en su embajada, solo porque era su decisión. No era una decisión tomada por los venezolanos. En Canadá se apoyó un montón de agresiones contra, contra Venezuela. Entonces, todo esto es parte de los ataques y es importante que las personas de Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos sean conscientes de estas nuevas expresiones de la doctrina para darse cuenta de que todas estas agresiones constantes son parte de esta visión y también para que sepan que vamos a seguir defendiendo nuestras creencias y nuestra independencia y construyendo nuestro socialismo, porque es lo que nuestro pueblo ha decidido, es lo que nuestro pueblo ha votado y vamos a continuar haciéndolo. ¿Por qué no nos vamos a rendir en esta confrontación? Creo que se lo debemos a nuestro pueblo, mantenernos fuertes y defender nuestros derechos. Preguntaste específicamente acerca de la licencia dada por Chevron o dada a Chevron en las últimas semanas. Y más que los detalles, creo que lo que deberíamos hablar es el hecho de que no deberíamos necesitar estas licencias en primer lugar. Porque Estados Unidos continúa diciendo o hablando de la libertad económica, del libre mercado, del derecho a comercializar, y justamente es él quien implementa prohibiciones para las empresas de petróleo de Venezuela de vender a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no están manteniendo sus propias reglas. No se trata de las reglas, se trata de los intereses. Entonces, se ve que si hay una apertura, está relacionada con la situación en el mundo. Y mucho tiene que ver con lo que Estados Unidos ha contribuido para esta situación. La crisis actual en Ucrania, por ejemplo, sabemos el rol que Estados Unidos tiene en esa situación y el rol que tiene la OTAN en esa situación. Y siempre tenemos que mirar esto. Es importante que nos demos cuenta, que tomemos conciencia de que aún si esta crisis, esta coyuntura, puede aliviar algunas de las medidas en contra de Venezuela, aún así no se levantan las sanciones. Miremos el caso de Cuba, por ejemplo. Hace no mucho tiempo no había relaciones entre los dos países, ¿no? Cuba perdió o no tenía una embajada, restablecieron las relaciones, se volvió a establecer una embajada y cuando llegó la nueva administración, pusieron a Cuba en una de las listas de países que sponsorían el terrorismo. Y eso es un crimen porque eso no es verdad. Si hay un país que ha sufrido el terrorismo en las manos de la CIA,
y otras agencias de Estados Unidos, es Cuba. Entonces, acusar a Cuba de ser un país que promueve el terrorismo es un delito en sí mismo. Ese es el tipo de cosas que sucede en Estados Unidos. Entonces, sí, podemos decir que hay algunos posibles resultados, como las licencias o cualquier tipo de flexibilidad que está llevándose a cabo, pero no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo la completa e inmediato levantamiento de todas las sanciones, porque el pueblo de Venezuela está sufriendo estas agresiones. Entonces, lo único justo y lo único que ayudaría a que la relación entre ambos países vuelva a ser una relación verdaderamente diplomática es el levantamiento de las sanciones ilegales de los Estados Unidos sobre Venezuela. Esto, nuevamente, entonces, creo que es muy importante que tengamos estas discusiones, es muy importante que nos sentemos y hablemos de esto, porque pienso que cuanto más gente en América del Norte sea consciente de la situación, más vamos a poder impulsar a quienes son responsables de las políticas, a cambiarlas y a volver a políticas que sean respetuosas del derecho internacional y a políticas respetuosas de la diplomacia. Muchísimas gracias. Y siempre me pone muy contento poder hablar con ustedes. Gracias, muchísimas gracias, Carlos, viceministro de Relaciones Exteriores. Gracias por este panorama muy abarcativo, muy completo, que nos ayuda a entender este momento y a ponerlo en contexto. Creo que esto es muy importante. Y lo que dijiste particularmente de que no están siguiendo ningún tipo de regla, ningún tipo de ley, están siguiendo simplemente sus intereses en lo que son las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pero su punto de partida sigue siendo bajar, derrocar el gobierno democráticamente electo de Venezuela y hacer lo que ellos creen que es mejor. También tenemos que tomar eso en cuenta siempre y tenemos que elevar nuestra demanda. Como dijiste recién, Carlos, con Cuba hubo cierta normalización de las relaciones y Biden quiere continuar en esta línea y continuar algunas de las pasos iniciales, muy iniciales que dio Obama con Castro en 2014, pero nuestra demanda de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, entre el gobierno de Canadá y Venezuela, todo esto sigue siendo también muy importante junto con nuestro trabajo en contra de estas sanciones criminales. Así que, Carlos, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer escucharte de nuevo. Ahora tenemos a Michelle Elmer, que estuvo luchando desde adentro de los Estados Unidos, desde el corazón de la bestia, como se dice. Generalmente está cerca de Washington, D.C., así que está realmente en el corazón de la cosa. Michelle, hace muchos meses que estoy buscando que puedas estar en el programa y estoy muy contenta de que has podido participar. Sé que es una época muy difícil para muchas personas, hay muchísimas actividades y otras cuestiones. Así que, Michelle, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar acá. Es coordinadora de la campaña latinoamericana de Code Pink, nació en Venezuela y trabajó también en programas de base comunitaria en Venezuela diseñados para promover emprendimientos productivos y ahora es analista de relaciones Estados Unidos-Venezuela y nos va a compartir un poco del trabajo que está haciendo desde CodePIC. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a ti, Alison, por invitarme a este programa. Estoy muy emocionada de verte y ver a todo el mundo aquí y ver también a Carlos. Trabajé con Carlos en la embajada venezolana antes de que se la dieran a Guaidó. También fui parte del colectivo de protección en la embajada con Code Pink y otros grupos en los Estados Unidos cuando decidimos quedarnos en la embajada y proteger la embajada de su toma. Así que estoy muy emocionada de estar aquí y estoy contenta de que Carlos también trajo el tema de la doctrina Monroe, que ha
desde hace 200 años ha servido como un pretexto para las invasiones militares, para apoyar dictaduras militares, para financiar fuerzas de la derecha, violaciones de los derechos humanos, intervenciones económicas, etcétera. Sí, hace 200 años que pasa esto, esperamos que en 2023 se termine la doctrina Monroe. En este sentido, en Code Pink estamos planeando un encuentro en Washington, D.C., que se va a llamar América Latina en busca de una nueva política norteamericana para una nueva América Latina. Enterrar 200 años de la doctrina Monroe. Y el objetivo de esta reunión va a ser como un foro. La idea es discutir y analizar la situación política actual en América Latina y el imperativo de marcar una nueva política norteamericana para el siglo XXI en América Latina para poder mejorar las relaciones de los Estados Unidos con la región. Va a haber entonces temas sobre las sanciones, va a haber distintos temas, las sanciones económicas, el regionalismo latinoamericano, la política militar, migración, la interferencia norteamericana, política comercial y también la cuestión del cambio climático. Esas son algunas de las cosas que queremos hacer el año próximo. Luego de este foro, estamos planeando hacer un día como de promoción o de advocacy, vamos a ir al Congreso para tratar de promover políticas que busquen la paz y el respeto, y que fomenten la paz y el respeto hacia nuestros vecinos. Entonces, no tenemos todavía fecha, pero probablemente sea a fines de marzo, o quizás abril, o quizás junio. Todavía estamos en el momento de planificación. Otra cuestión que CodePIC está planeando hacer en 2023 es enviar una delegación a Venezuela. Esta delegación va a viajar y va a hacer como una especie de visita a las comunas y trataremos de aprender de esa experiencia. Si no saben lo que es una comuna es una especie de organización política y económica basada en los principios de autogobierno, participación y democracia directa. En una comuna, los miembros constituyen una comunidad y son los miembros quienes son responsables de ejecutar las políticas y proyectos en sus propios territorios. Y es una experiencia muy interesante y fascinante que esperamos que varias personas puedan unirse a nosotros en nuestra delegación. Todavía tampoco sabemos la fecha de esto. Se planificó para este año, pero lamentablemente no pudimos llevarla a cabo este año. Hubo muchísimas lluvias, hubo inundaciones también en Venezuela. Hubiera sido realmente muy difícil, así que estamos esperando poder hacerla el año próximo, la visita de la delegación. Otra cuestión que estamos planeando en Code Pink, sabemos que los Estados Unidos han estado aflojando algunas sanciones, como dijo Carlos, la licencia de Chevron pero tenemos que seguir manteniendo la presión para denunciar la crueldad de estas sanciones que en el primer año solamente mataron solamente en el primer año a 40.000 venezolanos. Tenemos una petición para Biden y la voy a postear también acá en el chat. Y tenemos otra petición también para demandar que Biden tire abajo esta política de Trump fracasada de reconocer a Juan Guaidó. En la última encuesta muestra
que el 80% o más de los venezolanos rechazan las sanciones y entonces es hora de levantar esta política cruel. Estaba también leyendo en el chat, alguien dijo que no hay mucho que podamos hacer en relación al caso de Alex Saab, más allá de denunciar, escribir sobre esto y hacer conocer el caso, pero estaba pensando, y que esto quería proponerte a ti, Alison, quizás podemos planear un día donde podamos escribirle cartas también a Alex Saab para que él las pueda recibir en la cárcel. Esperemos que salga de la cárcel antes de que le lleguen esas cartas, pero esto es algo que también quizás podemos hacer. Como venezolana, cuando pienso en Alex Saab y pienso casi todo, pienso en él todos los días, muchas veces tengo tanta confianza para decir esto tiene que terminar, él tiene que salir, porque es lógico que la justicia va a triunfar y todo, pero después, al final del día, sé que todavía está ahí. Y es terrible, es lamentable saber que está ahí. Así que quizás podemos planificar algún tipo de acción conjunta para escribir cartas y hacer algo para él. Eso es todo de mi lado. Muchas gracias, Michelle. Gracias por contarnos sobre algunos de los planes de Code Pink. Definitivamente queremos trabajar con ustedes en conjunto para apoyar esas acciones. Realmente quiero fomentar a todos a firmar las peticiones. Las peticiones y estas cosas tienen que ver con mostrar nuestra oposición al gobierno norteamericano, pero también tiene que ver con compartir esto, compartirlo, pensar sobre esto, compartir, que más gente aprenda y piense en estos temas, que las personas sepan que estas acciones, estas medidas coercitivas existen y que tienen lugar. Nuestro desafío mayor muchas veces tiene que ver con que mucha gente no sabe que esto es parte de la política exterior norteamericana y no entienden el impacto que están teniendo este tipo de políticas en Venezuela misma. Impacta, como dijiste, impacta sobre todas las personas, así que realmente estoy muy emocionada también de escuchar sobre la delegación que va a viajar a visitar las comunas y definitivamente creo que es una gran idea organizarse para escribir cartas a Alex Saab. Quizás, Indriana, nos puedes ayudar a coordinar esto con el movimiento de liberación, por la liberación de Alex Saab en Venezuela. Yo en octubre pude escribir una carta junto con algunos otros activistas que en ese momento escribimos cartas y recibí una respuesta muy, muy hermosa que me trajo a mí y creo que nos debería traer a todos muchísima esperanza y mucha fuerza para continuar este movimiento y estas acciones para la liberación de Alex Saab. Así que me parece que eso es una gran idea. Muchísimas gracias entonces por participar hoy, Michelle. Ahora quisiera en estos momentos no tenemos tanto, en estas acciones no tenemos tanto un momento de preguntas y respuestas. Lo que hacemos es usamos estos espacios como forma de transmitir información y si quieren, si tienen algo muy urgente lo pueden poner en el chat, pero creo que han transmitido muchísima información muy importante. Y ahora vamos a los saludos, que es la segunda parte de la charla y luego de los saludos vamos a tomar una foto. Creo que tenemos que encontrarnos en este espacio virtual como si estuviéramos frente a la Casa Blanca. El profesor Luis Acuña entonces será el primero para los saludos. Él es encargado de negocios para la Embajada venezolana en Canadá, pero nos habla desde Venezuela como lo hace. Realmente nos honra tenerlo cada mes y por el deterioro de las relaciones entre el gobierno de Canadá y el gobierno de Venezuela. El profesor está en Venezuela y no ha podido regresar aquí, pero siempre participa en estos encuentros y le agradecemos mucho por esto y nos gustaría mucho escuchar cualquier cosa urgente o actualizaciones que tenga para compartir. Profesor Luis Acuña. Hola, Alison. Saludos a todos, a todas. Quisiera agradecer las palabras de Michelle
Michelle, eres bienvenida cada vez que quieras venir a Venezuela, en cualquier momento. Aquí hay muchas cosas para ver, no solamente el trabajo en las comunas, sino también muchas cosas, hay muchísimas cosas para ver y podemos cambiar la manera en la cual la gente piensa sobre Venezuela. Quiero agradecer a Indriana también por su explicación muy clara respecto de lo que está sucediendo con el caso de Alex Saab. Y esta semana tuvimos una gran manifestación aquí en Venezuela, donde el viceministro Carlos Ron estuvo y también otros diplomáticos muy importantes. Mientras el juicio tenía lugar, queríamos agradecerte, Alison. Como dijo Carlos Ron, el viceministro, tú eres nuestra palabra en el extranjero y necesitamos de ti. Y este programa que tú haces cada mes es realmente muy importante. Ya van casi 2 años. Cada mes, desde hace casi 2 años, con un programa. Y esperamos poder celebrar el aniversario 24 con la libertad de Alex Saab. Y quisiera, espero, deseo que podamos celebrar muy pronto que estas sanciones se disipen, se levanten, aunque las cosas se ponen peor, se pusieron peor en Venezuela con esta ley del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, antes, las sanciones eran algo que el presidente podía poner o quitar, pero ahora las cosas se han puesto peor con la ley que el Congreso de los Estados Unidos ha votado. No quiero ni mencionar el nombre de la ley porque para los venezolanos es tan agresivo, es una agresión de tal magnitud que ni siquiera queremos mencionar el nombre de la ley. Para nosotros, Simón Bolívar es algo totalmente diferente a lo que es algo de lo que han dicho y han hecho el Congreso de los Estados Unidos. Y seguimos avanzando. Los Estados Unidos sigue preguntándonos cosas, pidiéndonos cosas, pero mientras nosotros hacemos ciertas cosas, ellos hacen cosas en contra nuestro, como esta ley, y nos están pidiendo elecciones libres. Y nosotros decimos, sí, nosotros queremos elecciones libres sin sanciones, sin agresiones, sin el presidente Nicolás Maduro. La cabeza del presidente Nicolás Maduro creo que vale 50 millones y nosotros queremos que esto esté fuera de la cabeza de cualquier persona. Seguimos trabajando entonces por la liberación de Alex Saab y estamos seguros de que todos están haciendo todo lo que pueden. Alison, continuamos trabajando y esperamos que tú también, Alison, puedas venir a Venezuela. Quisiera agradecerle al viceministro Carlos Ron por todo el trabajo que él hace en nombre y para el pueblo venezolano en Canadá y en América del Norte como viceministro de como viceministro para América del Norte. Gracias, Alison. Entonces, continuamos trabajando. Gracias, profesor Luis Acuña. El poder tenerlo aquí cada mes nos da a nosotros inspiración y esperanza. Sé que está continuando su trabajo duro desde Venezuela y esto nos ayuda a esto a saber cómo es posible defender estas sanciones criminales y también a mejorar las relaciones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Canadá. Esta es una demanda que tenemos que repetir una y otra vez y algo para lo que tenemos que trabajar. Así que el hecho de que usted está aquí con nosotros y que las personas en Canadá y personas en Venezuela también puedan fortalecer nuestros lazos, nuestro trabajo en común de construir un mundo más justo y mejor. Así que de nuevo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros cada mes.
Ahora vamos a tener saludos de distintos grupos, individuos que se han unido a esta reunión desde distintas partes de Canadá. La primera persona es August, que nos trae de Arnold August, que nos trae desde una organización de medios en Canadá. Arnold August es periodista, está hablando desde Montreal y es parte del grupo, del equipo de Canada Files. Arnold, tienes la palabra. Gracias por tenerme hoy aquí. Nuevamente quisiera decir, estas son 22 acciones consecutivas. Esto es un logro impresionante. Lo primero que tengo para decir entonces es gracias a todos los que hacen esto todos los meses. Felicitaciones sobre el trabajo. Y por supuesto, esto va como resultado tener la libertad de Alex. ¿Quién de nosotros pensó que cuando los cubanos estaban prisioneros iban a ser liberados? Y bueno, lo mismo va a suceder con Alex Saab como resultado del trabajo que estamos haciendo. Esto va a suceder. Y por otro lado, el gobierno canadiense está silencioso respecto de Alex Saab. Nunca busca la oportunidad para hablar de esto. Si está buscando una orden internacional, entonces, perdón, Canadá está muy involucrado en relación a no hablar sobre el tema, sino también organizando en coordinación con Estados Unidos para llevar adelante estas sanciones que están generando tanto sufrimiento en Venezuela, pero al mismo tiempo Venezuela puede superar estas situaciones para que algún día, en un futuro muy cercano, Alex Saab sea liberado y pueda ser restablecido nuevamente en Venezuela. Muchas gracias, Arnold August, por tus palabras y por los saludos de Canada Files, y les pedimos a las personas que sigan a esta organización. Y la próxima es Tamara Loret. Es una activista antiguerra, es pacifista y trabaja en muchas organizaciones, Mujeres para la Paz, y también pudo ir al COP27 y creo que tiene realmente muchas reflexiones muy interesantes para compartirnos. Estoy muy feliz de que estés hoy aquí y saludos desde Vancouver. Muchas gracias, Alison, y a todos de Fire This Time y a la movilización en contra de la ocupación. Y permítanme traer saludos en nombre de las Mujeres por la Paz. No he podido trabajar en los últimos meses porque he estado afuera con muchos compromisos, pero hoy estoy muy feliz de estar aquí. Y muchas gracias a los otros panelistas por darnos informes tan actualizados e importantes y saber acerca de las noticias más recientes. Para los que no saben, me gustaría compartir que desde enero de 2019 hasta marzo del 2020, cada mes las mujeres canadienses por la paz tuvieron demostraciones afuera en Toronto, afuera del Ministerio de Asuntos Internacionales, pidiendo que saque las manos de Venezuela. Entonces, quiero hacerles conocer acerca de esto, pero también quiero decirles que yo estuve en la cumbre del clima, en la COP27 el mes pasado, y tuve el privilegio de reunirme con el presidente Maduro, y me gustaría decirles un poco lo que pasó. Esto fue en el plenario de apertura de la conferencia, y todos los líderes del mundial tuvieron una oportunidad de dar un discurso de apertura de 3 a 5 minutos, y el presidente Maduro habló durante 18 minutos, lo que fue increíble
y fue uno de los líderes, de los pocos líderes que hizo una conexión entre el capitalismo y la crisis climática. Entonces, él dio una declaración realmente muy directa y muy verdadera, fue muy apreciada por el público, la audiencia, pero si me permiten leer algunas de las líneas de su discurso, porque creo que su discurso es muy importante. Voy a leer algunas líneas. Dijo que sin una duda la civilización humana es responsable de las serias consecuencias que el planeta está experimentando hoy. Aún así, esta declaración es incompleta y seríamos hipócritas si no fuera detallado que esta civilización es profundamente desigual y son los países que han estado explotando los recursos por 2 siglos, mientras que otros apenas tienen lo que necesitan. Venezuela es responsable de 0.4% de los GEI, pero aún así las personas de Venezuela tienen que pagar las consecuencias debido al desequilibrio hecho por las económicas occidentales para el beneficio de muy pocos. Y después se refirió a Castro, me gustaría leer esto. Dijo que el comandante Fidel Castro hace 30 años en Brasil, en la cumbre, dijo, una especie biológica importante está por desaparecer debido a las condiciones de vida, y esta especie es el ser humano. Y dijo, el mañana será muy tarde para hacer lo que deberíamos haber hecho hace muchos años. Y también dijo que el capitalismo predatorio es responsable por la amenaza contra el cambio, contra la naturaleza, y dijo que no, no hay respeto por las otras formas de existencia y entonces están intentando poseer y destruir todo. Todo acuerdo que se genere ahora tiene que llegar a la raíz del problema y llegar a los más vulnerables. Entonces, después de que Nicolás Maduro dio este discurso, hubo un aplauso enorme, recibió uno de los aplausos más grandes, más estruendosos de todos los líderes. Y hubo varios de otros países, de otras delegaciones que se acercaron y llegaron a las escaleras para saludarlo, darle la mano, y muchas personas en el plenario estaban filmando mientras él hablaba y estaban aplaudiendo y sonriendo. Y de hecho, cuando terminó el discurso, yo me paré y lo ovacioné porque realmente siento que lo necesita. Pero después escribí una carta y me acerqué a las filas de los otros países, perdón, al área de Venezuela, y les di una nota a uno de los funcionarios venezolanos, y mi nota decía que soy canadiense y lamento que Canadá ha intentado involucrarse en un régimen en contra de su país, y quiero disculparme y expresar mi apoyo y mi solidaridad con las personas de Venezuela, y que viva Venezuela. Y los canadienses expresamos nuestro apoyo hacia las personas de Venezuela. Y cuando este funcionario leyó mi carta, me miró, sonrió y después me llamó y me dijo, ¿quieres reunirte conocer al presidente Maduro? Y yo dije, por supuesto. Y me dijo, ok, espera un minuto, porque hay tantas personas que quieren sacarse una foto con el presidente. Y después tuve la oportunidad. Y el presidente Maduro, que no me conoce, lee mi nota, la mira y sonríe, y su traductor está diciendo, esta mujer de Canadá lamenta lo que su país está haciendo y apoya en solidaridad a nuestro país. Y después puso su mano alrededor de mi hombro, nos sacamos una foto, y
y tuve esa oportunidad. Entonces, si me permiten, quiero mostrar esta fotografía y también voy a mostrar rápidamente la foto. A ver, un segundo, por favor. Creo que no la tengo aquí. Voy a cerrar todo para poder mostrarles. Ok, compartir pantalla. Aquí vamos. Bueno, allí estoy con el presidente Maduro en el plenario de apertura. Habían pasado 10 horas, así que me sentía muy cansada, pero tuve la oportunidad de conocer al presidente y también tuve la oportunidad de conocer al presidente de Colombia, al señor Petro, y ellos hicieron una conexión entre la crisis climática y el capitalismo y también anunciaron una asociación entre estos países para proteger el Amazonas. Así que, y también van a estar trabajando con Brasil en esa iniciativa. Esta es la carta que le presenté a la delegación y después fui al pabellón venezolano y les dije que lo lamentaba, que como canadiense en el COP27, cuando me encuentro con la gente, siempre me disculpo porque el Canadá está haciendo cosas terribles en todo el mundo. Los africanos siempre me miran y dicen, ¿sabes lo que tu gobierno está haciendo? Las personas en todo el mundo no respetan a Canadá porque nuestras relaciones internacionales son tan horrorosas. Y la colaboración que están intentando generar y apoyar en Sudamérica, la protección y las acciones sobre el clima, es fantástico. Así que quería compartir con ustedes esto. Gracias por el tiempo que me dieron para compartir esto. Creo que era importante. Y voy a poner un link en el chat para que puedan leer todo el discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, fantástico, Tamara. Muchas gracias por hacer ese viaje al COP27 y donde se habló de las ocupaciones y las militares. Y debido a eso, Estados Unidos es uno de los países más contaminantes y destructivos. Creo que lo que hiciste lo mejor y estoy segura de que hubo algunas conferencias muy difíciles para escuchar en ese COP27 con muchas no soluciones de los líderes. Y gracias por tu historia porque fue fabulosa. Y también aliento a que lean el discurso del presidente Maduro que puso en el link Tamara. A continuación, tenemos a Roger Harris acá. Estaba en el juicio durante la primera sesión de las audiencias de Alex Saab y quería saber si Roger quería compartir algunas reflexiones acerca de lo que sucedió hoy. Muchas gracias, Roger. Gracias, Alison, por invitarme. Y gracias a todos por participar y gracias por luchar por Alex Saab. Buenas noches. Yo estuve allí en la semana pasada y pude escuchar acerca del caso. Debería empezar diciendo que había organizaciones de derechos humanos. Muy pronto en nuestra historia aprendimos que para ser defensores de los derechos humanos como estadounidenses, teníamos que oponernos a
a la mayor oposición a los derechos humanos, que es Estados Unidos. Entonces, para poder ser una organización de los derechos humanos, aprendimos que teníamos que ser antiimperialistas consistentemente, y por eso tenemos que apoyar el caso de Alex Saab y al pueblo de Venezuela y a sus representantes elegidos. El caso de Alex Saab, tuve tuve la oportunidad de escuchar los documentos legales, pero realmente, como dijimos, es un caso político, no es un caso legal. Alex Saab está en este momento en prisión. No estaría en prisión, perdón, si fuera un caso legal o jurídico, perdón. La razón por la que está en este momento en prisión es porque porque defendió a Venezuela, y Venezuela es está en el target del imperialismo, porque está en contra del orden neoliberal que se impone sobre tantos países. Lo maravilloso, lo significativo del señor Saab, al mirarlo y verlo en el tribunal, es que ha estado en cautiverio por más de 900 años, perdón, 900 días, separado de su familia, y sin saber incluso, su hijo ni siquiera sabe quién es su padre, porque ha estado tanto tiempo lejos de su padre. Ha sufrido terriblemente. Pero a diferencia de la mayoría de los prisioneros que no tienen opción más que estar en prisión, Alex Saab eligió hacer lo que hizo para ayudar al pueblo venezolano. Ayudó a romper con estas sanciones, estas medidas coercitivas en contra de Venezuela. Y la razón por la cual fue retenido, si leemos lo que los imperialistas dicen, lo capturaron porque tenía información. Era un bien valioso. Él sabía cómo ayudar al pueblo venezolano a salir, digamos, de las sanciones que habían sido impuestas. Él tenía una tarjeta para salir de la prisión si elegía cambiarse de bando, si decidía traicionar al pueblo y al presidente Maduro, si les decía todos estos secretos que él sabía que ayudaban al pueblo venezolano. Pero este hombre no, este hombre se mantiene luchando, y es por eso que todos decimos, liberen a Alex Saab. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Y gracias por hacer el viaje a Miami. Supe que había muchos periodistas trabajando allí y compartiendo sus contribuciones, y después de que el juez anuncie sus decisiones, vamos a necesitar una vez más su experiencia para poder ayudarnos a construir el apoyo en el caso de Saab. Esperamos, por supuesto, que el juez Scola reconozca que Alex Saab es un diplomático, pero sabemos que tenemos que continuar con nuestra campaña. Muchas gracias. Y Muchísimas gracias por compartir las palabras hoy, y seguramente vamos a hablar pronto. La próxima persona a quien quería invitar a compartir saludos hoy es Mari Carmen Guevara, de Ottawa, de Alba Movimientos en Ottawa. Mari Carmen, si estás ahí, por favor, prende tu cámara si quisieras decir algo. Hola, muchas gracias, Alison. Gracias a todos, a todas. Es maravilloso poder estar aquí. Tenía mala conexión y no pude escuchar todo, pero sí lo voy a hacer, voy a escuchar. Lo que sí pude escuchar estuvo muy bueno. Y siempre, Tamara,
ti y Luis Acuña, es fantástico verte de nuevo, pero como canadiense he estado en Canadá durante tantos años, siempre participo de cuestiones políticas aquí en Ottawa y es muy importante, es tan importante para nosotros estar unidos. Sé que estoy lejos de ti, Alison, me gustaría más estar cerca tuyo para poder profundizar nuestro trabajo, pero aquí en Ottawa luchamos por los derechos de los venezolanos, luchamos por los derechos de venezolanos, por terminar con el bloqueo a Cuba, como dijo Tamara hoy también, que contó su experiencia con el presidente Tanto se Maduro. encontraba dirigiéndose a ejercer sus funciones. Esto lo establece Hay de un manera micrófono abierto, expresa y perdón. de manera clara la Constitución chilena. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen Guevara de Alba Movimientos de Ottawa. Y Mari Carmen es defensora de Venezuela, de Cuba y defensora de las causas justas de los pueblos de este mundo. Así que es un honor tenerla aquí. Muchísimas gracias. Gracias, María Carmen Guevara. Para nuestro saludo final, antes de la foto grupal, quería invitar a Ángel Barry, que es de la Coalición de Paz de Vancouver. Adelante, Andrew. Gracias, Alison. Fue muy interesante escuchar las distintas charlas de hoy, las actualizaciones sobre el caso también de Alex Saab, como organizador antiguerra, con una coalición antiguerra. Se habían mencionado mucho antes, también en algunos webinars ha habido mucho foco sobre los conflictos y guerras directas creados por Estados Unidos y Canadá en el mundo, como en Irak, Afganistán y antes de eso, antes de que yo naciera, la guerra que crearon en Vietnam. Pero también es muy importante, y se mencionó aquí antes, enfatizar que las sanciones, los bloqueos y los golpes son todas armas distintas de guerra que los Estados Unidos y Canadá han utilizado contra los pueblos oprimidos del mundo. La gente sabe que la lista de intervenciones de que hizo los Estados Unidos a lo largo del continente la conoce bien y han desesperadamente intentado detener lo que ha hecho Venezuela. Creo que es muy importante que Venezuela y Cuba han podido no solamente existir con sus procesos revolucionarios, sino también avanzar y ofrecer un modelo de lo que puede ser la vida, aún con todas las limitaciones que les han impuesto los Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos ha tratado tan fuertemente, tanto, convertir a Venezuela en un títere colonial una vez más. Trataron muchísimo y han fracasado. Cuando raptaron, secuestraron a Alex Saab, esto fue una reflexión sobre no importa cuánto han tratado de hambrear a la gente en Venezuela, no han podido hacerlo. Las personas, el pueblo venezolano se ha levantado, se ha puesto de pie frente a las confrontaciones norteamericanas, orgullosos. Y lo que hizo Alex Saab no solamente era una defensa activa del pueblo oprimido en Venezuela, sino también de la América Latina y del mundo. Se ha enfrentado, se ha parado, puesto de pie frente al bully, al patotero del mundo. Y Estados Unidos perdón, Alex Saab es símbolo de paz en el mundo, es el símbolo de alguien que no se detiene en la lucha por los derechos humanos. Vimos también ejemplos de personas que lucharon por los derechos humanos, como los 5 cubanos que fueron finalmente liberados después de años y años y años de campaña. Esperemos que esto no suceda, pero lo que hizo Alex Saab es en esa misma categoría, de pararse frente a las injusticias de lo que los Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela y el mundo. Y creo que hay otra reflexión sobre cuán mala es la situación económica en los Estados Unidos. Cuando vemos la desesperación, hicieron un golpe de Estado muy violento en Perú hace 2 semanas. 26 personas murieron por un régimen golpista ilegítimo apoyado por los Estados Unidos. Se pasó lo mismo con Honduras. Estados Unidos está en un camino de guerra en este momento y lo van a continuar. Creo que es muy significativo cuando aquí
quienes somos los luchadores antiguerra, por la justicia social. Tenemos a alguien como Alex Saab que está dispuesto a dar la vida por la humanidad. Las sanciones norteamericanas tienen que terminar. Canadá, quítale las manos de encima a Venezuela, liberen a Alex Saab. Estados Unidos, quítale las manos a Venezuela. Muchas gracias, Andrew Barry, de la movilización contra la ocupación extranjera. Gracias de nuevo a todos nuestros oradores excelentes de esta noche. Le voy a pedir a Carlos. Ron, ¿quieres decir algo? ¿Algunas palabras de cierre? Ahora vamos a promoverlos cuando terminamos nuestra acción. Vamos a promoverlos a todos como panelistas, pero a Carlos, ¿quieres decir algunas palabras finales? No, first, again, I just want to thank No, everyone nuevamente for solo quería their support, agradecerles a todos your por su commitment, and solidaridad, por su experience compromiso. Nuevamente es maravilloso ver a todas estas caras amigas, a todos estos amigos que por la distancia y todas las otras complejidades hacen que no nos podamos ver tan a menudo como nos gustaría, pero esperamos, bueno, siempre son bienvenidos aquí en Venezuela y esperamos poder ver a la mayoría de ustedes pronto. Y gracias de nuevo por todo el trabajo que haces, Alison, en la defensa de la justicia y la defensa de la paz y la diplomacia y todas las cosas que son importantes para poder construir una sociedad más humana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Carlos Ron, viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte en el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. También Adriana Parada, abogada venezolana, autora del libro reciente sobre Alex Saab, Michelle Erner de Code Pink para la Paz y el profesor Luis Acuña, el encargado de negocios de la Embajada venezolana aquí en Canadá. Muchísimas gracias a todos y a todas las que se unieron a la acción. Ahora vamos a tomar una foto grupal. Así van a recibir invitación para unirse al webinar como panelista. Les va a aparecer un pop-up en la pantalla. Si quieren unirse para sacar la foto, digan que sí a eso y entonces van a reunirse como panelistas. Van a poder prender las cámaras y vamos a poder sacar la foto. Esto nos lleva algunos minutos, un par de minutos, hasta que todo el mundo se une a la reunión como panelista. Si no recibieron esa invitación, por favor levanten la mano que se las mandamos ya. También nos gustaría decir que este webinar y esta acción es la acción número 22 mensual organizada por el Comité de Venezuela para la Paz en Winnipeg, la campaña de solidaridad con Venezuela y Just Peace Advocates, con el apoyo de las organizaciones de solidaridad con Venezuela y también de individuos en Canadá y en Quebec. También quería saludar a todos los que se unieron a la reunión desde lejos. Creo que vi algunos comentarios en el chat. Tenemos gente de los Estados Unidos y de Canadá, pero también de Sudáfrica. Son las 3 de la mañana. Creo que también en otro país donde viene Catarina, es la 1:40 de la mañana, así que tenemos a las personas que han permanecido aquí a altísimas horas de la madrugada, así que muchísimas gracias. Alguien preguntó si va a estar disponible el video. Sí, vamos a poner en el chat el link al video de Facebook. Eso va a estar disponible de forma inmediata. Y después también vamos a poner un link para el canal de YouTube donde se va a subir el video probablemente un poco más tarde hoy o mañana. Y si quieren poner sus direcciones de mail también, por favor, con alegría les mandaré los links que necesitan. Ahí está siendo promovida la gente a panelista. Podemos también desmutearnos, además de prender las cámaras, y podemos pronunciarnos por la liberación de Alex Saab, para estar todos juntos como hemos hecho por los últimos 22 meses. Es increíble que estamos llegando casi a 2 años de estas acciones online mensuales y el ímpetu principal para estas acciones era porque no podíamos protestar en persona por la pandemia, pero encontramos también que esto nos dio muchísima fuerza, fortaleza y unidad, el hecho de poder reunirnos de forma online.
Así que definitivamente vamos a continuar con este tipo de acciones. Creo que están todos ahora, todos han sido promovidos a panelistas, todos los que querían sacarse la foto. Nuevamente, si no les llegó la invitación, por favor, levanten la mano y se las enviaremos. Taking the photo Y entonces vamos a proceder a sacarnos la foto. A ver, 2 personas más. Y veo que Liz va a conseguir una cámara para la computadora en 2023, así que eso va a ser genial porque vamos a poder sacar la foto. Quería también terminar deseándoles felices fiestas y feliz año de lucha. Esta es la última acción del 2022 y aprecio muchísimo el trabajo conjunto que hemos hecho para construir un movimiento de solidaridad con Venezuela más fuerte y más unido, con Alex Saab injustamente encarcelado por los Estados Unidos. Bueno, bien, creo que estamos todos ahora, todos muy feliz año. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Alex Saab. Free Free Alex Alex Saab. Saab. No blockade on Venezuela. Abajo el bloqueo. No to the blockade on Venezuela. Free Alex Saab. Thank you all. Peace and Free happy, Alex Saab. End the Free Free sanctions. Alex Saab. happy New Year, and we'll see you again in Feliz 2020. año nuevo y nos vemos nuevamente en el 2023. Free Alex Saab. Looking great, all of you. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Good night. Good night. Free Alex Saab. Buenas noches. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab.